Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Yo, excelente. Hoy estamos desde el Presidente Continental. Es un hotel como 5 estrellas, súper top en Cancún, que es a donde vivo ahora. Está increíble y vinimos a pasar el día, a comer, comimos en un buffet espectacular, pero bueno, ese es el contexto de donde estoy hoy. Debo decir quién soy por si es el primer video mío que veo. Yo soy Lucía, soy Lu Herrera, soy psicóloga, y un breve contexto de mi historia, de por qué yo es que hago esto, por qué te estoy hablando, con qué autoridad vengo yo a decir nada. Soy psicóloga, sí, pero el título no es suficiente autoridad. Mucha gente tiene un montón de títulos que luego no aplica nada a su vida, que de repente empieza a ser completamente contradictorio. Y a todo el mundo nos han dicho que ser contradictorio, ay sí, todos somos contradictorios, todos tenemos cosas. A ver, el punto de la vida es estar cada vez lo más alineado posible. Cada vez que lo que pienses, lo que digas, lo que hagas esté lo más alineado posible, es lo que a uno le da verdadera paz. Pero bueno, contexto. Yo tuve una infancia de bastante escasez, era pobre básicamente. Yo siempre cuento, para dar contexto el contexto de pobreza en el que estaba. Mi casa era un cuarto, mi casa era un cuartito, en donde había una cama, una cocina, todo estaba ahí en el mismo cuarto, todo ahí. Yo me sentí muy abandonada por mis papás. Yo viví el abandono, la violencia entre ellos, era una pareja bastante tóxica, fiestas, alcohol, un montón de cosas que yo tuve que presenciar. Y me sentí bastante abandonada, y luego se tradujo en una adolescencia bastante solitaria también. Luego, por descarte un poco, por inspiración de mi tía un poco, por no estar desnorteada y querer entenderme, bueno, yo entré en depresión y me sentía demasiado mal. Entonces empecé a estudiar psicología, pero estudiar psicología no te va a solucionar lo que tú crees que te va a solucionar. Sin embargo, todo es perfecto y todo era el camino que yo tenía que tomar para estar hoy aquí. Al final de la carrera de psicología yo dije, no puede ser que yo me vaya a graduar y me siga sintiendo tan mal con la persona que soy. Entonces emprendí mi camino de crecimiento personal con Guille, que es mi mejor amigo del mundo y de la vida, y con él hemos estado creciendo un montón. En este momento soy psicóloga, me dedico a dar coaching también, trabajo en diferentes cosas, trabajo de psicóloga en una empresa, en una pastelería. Luego también trabajo con él en real estate, hago un montón de cosas, pero todas direccionadas a un solo objetivo, un solo propósito: alineación. Mi propósito es alineación. Entonces, eso es a lo que me dedico en este momento, a servir, a dar lo que a mí me ha servido para salir del hueco de donde estaba, el montón de conocimiento que yo he venido adquiriendo conscientemente, intencionalmente y masivamente, y que busco compartir porque es lo que a mí me ha hecho sentir completa conmigo y mi vida. Entonces, por eso hago lo que hago. Hoy estamos aquí. Bueno, el contexto que te di del lugar de la vida donde yo nací, nada que ver, completamente opuesto a esto. Y hoy quiero compartir una clave de una de las muchas cosas que a mí me ha servido tanto para pasar de ese contexto a este. Y es tener la humildad de decir que no sé. Uno, la mayoría del tiempo, está muy convencida de su propia narrativa, de su propia historia. Y quiero decirte antes que nada que tienes razón. Tienes razón en la historia que te has venido contando hasta ahora. Tienes razón en todo lo que te has dicho de ti misma. Tienes razón en todos los mecanismos de defensa que has aplicado a tu vida para justificar la realidad tal como es. Te doy el ejemplo mío. Como te digo, yo me sentí muy abandonada en mi infancia. Entonces, mi narrativa era que no, la gente no es de confiar. Yo no puedo confiar en nadie, entonces tengo que cerrarme ante las personas porque la gente me va a hacer daño, y entonces me va a hacer daño porque además yo siento que no soy suficiente, porque a mí nadie, ninguna relación que yo he tenido me ha demostrado que yo soy suficiente tal cual soy, entonces yo no merezco ser amada. Ese era como el speech que yo manejaba, ¿no? Entonces me cerraba ante las personas, entonces ponía como un muro entre todo el mundo. Nunca tenía relaciones verdaderas ni con mis amigos ni con mi pareja. No sucedía porque yo no lo permitía. Yo tenía razón, yo tenía toda la razón, porque yo había sufrido, y ese sufrimiento a mí, la enseñanza que me dejó para protegerme fue: no confíes en nadie, no confíes, pon esos muros, tú resguárdate. Llega un punto donde eso deja de ser funcional. Muy probablemente tú tengas una historia que a ti te haga ser como eres, y tú tienes toda la razón, chica, tienes toda la razón. Ahora, la pregunta clave es: ¿quieres tener la razón o quieres avanzar en la vida? Esa es la pregunta clave, porque mira, a mí, yo he empezado, pequeño paréntesis, mira, yo he empezado a hacer videos hace ya varios meses,
porque me encanta, porque es lo que me apasiona, a mí me llena de energía hacer estos videos, me encanta. El tema es que cuando yo he recibido varios comentarios de hate, la verdad, y están muy divertidos. Los de hombres suelen ser como un poco más incisivos, como ¿sabes? Duros, toscos. Los de las mujeres siempre han sido queriendo explicarme la realidad como ellas la ven, explicarme el contexto, explicarme su historia, explicarme. Nosotras tendemos a querer explicar la realidad como la vemos y a decir, pero es que esto está justificado por esto y esto y esto. Somos explicativas, queremos racionalizarlo y por eso sobrepensamos también tanto, somos súper mentales, también somos emocionales porque queremos unir los puntos para decir, no, es que es por esto y tengo la razón por este montón de pruebas que vengo y no. Lo importante no es tener la razón, lo importante es estar bien. Cuando uno cambia la prioridad de su vida, cuando lo principal y lo que me valida no es que yo tengo la razón y tengo todas las razones para justificarte porque esto es, sino que yo digo, ok, necesito estar bien. Necesito estar bien para poder empezar a direccionar mi vida hacia no simplemente sobrevivir en esta vida que tengo ahora, sino estar viviendo en esta otra línea de vida en donde está el camino hacia lo que yo deseo, hacia mis sueños. Entonces, dejo de tener la razón diciendo, no, y no confío en nadie, menos en mi familia, porque entonces me han dejado sola y me he sentido abandonada y entonces la gente no es de confiar. Stop. Dejo ese discurso de víctima y empiezo a pensar a través de la fe. Pensar, otro paréntesis, es crear. Pensar no es recordar. Cuando yo estoy diciendo no puedo confiar en la gente y estoy diciéndome este discurso de no, y me da miedo y entonces yo prefiero estar sola y prefiero cuando me siento triste aislarme y prefiero cuando tengo una victoria celebrarla yo sola y esa es la historia que me he contado. Pensar es empezar a crear una realidad diferente para mí. Entonces empiezo a actuar de forma antiintuitiva. Dejo de contarme la historia y en lugar de eso, como ya yo sé que es lo que a mí me está frenando de crecer, que es esa misma historia, empiezo a hacer lo opuesto a lo que me dice mi historia que haga. Empiezo a hacer lo opuesto y eso es sumamente incómodo. Mira, de las primeras cosas que yo tuve que hacer opuestas a eso fue empezar a trabajar para Guillermo, que te dije que es mi mejor amigo. Él tenía un hostel y uno se topa cuando tú tienes la intención de cambiar, tú te vas a topar con ese tipo de situaciones que te van a forzar a que tú cambies. Él tenía el hostel y él me hacía todo el tiempo atender a la gente, hablar con ellos, hacerles el check-in. O sea, yo no te puedo explicar lo incómodo que era para mí. Era supremamente incómodo, yo no quería, era horrible. Pero pasar por esa incomodidad intencionalmente diciendo, ok, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Mi objetivo de esto no es hacerlo perfecto, no es que me valide a través del resultado de que no me trabe hablando, ni de que no tiemble, no, yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Y poco a poco, entre más me exponga a eso, entre más antiintuitiva sea, entre menos me esté contando la misma historia y más esté creando la historia que quiero sobre mí, más voy a tener mejores resultados. Porque entonces ya el discurso interno cambia. Ya el discurso interno no es como que yo no puedo y me da miedo y empiezo a temblar porque como no confío en la gente, no he desarrollado habilidades y entonces yo soy introvertida y entonces, no, ya sé, no es el discurso. El discurso es, ahora tengo pruebas de que sí puedo tener una conversación con otra persona que no conozco, de que sí le puedo ser útil, le puedo servir, de que sí puedo hacerlo, de que sí me siento bien en el momento en el que pueda ayudarle con algo, o en la interacción y la persona se ríe, o ese tipo de cosas que a todo ser humano nos hace sentir bien, porque para eso nacimos, para interactuar con otros y para servirnos entre nosotros. Y, o sea, indudablemente te vas a sentir mejor. Y cada vez más vas a tener pruebas de que es así. Y entre más pruebas tengas, mejor y más fácil y más va a fluir y vas a ir superando diferentes niveles. Eso es lo que cambia la realidad. Ese fue mi ejemplo. Tu historia de vida tendrá tus propias justificaciones que harán que te comportes de cierta manera y esos comportamientos van a ser disfuncionales. Esos comportamientos te van a hacer sentir mal y como tú digas, me siento mal. Ok, me siento mal, ¿qué es lo que me está haciendo sentir mal? Ok, esto es lo que me está haciendo sentir mal. Esto me está haciendo sentir mal. Esto, ¿cómo se traduce a algo que ya me pasó antes? Porque lo que me está haciendo sentir mal no es lo que está pasando ahora, sino que esto es un reflejo de algo que ya me hizo sentir mal antes en algún momento de mi vida. Y eso, empezar a trabajarlo, empezar a actuar como no lo haría normalmente, pero con la intención correcta, con la intención de, mira, lo voy a hacer
lo mejor que pueda y me expongo. Y me expongo, y me expongo, y me expongo. Y entre más lo hagas, más vas a empezar a tú vivir tu propia película, empezar a tú contarte tu propia historia que es a tu propio beneficio. No hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas funcionales y cosas disfuncionales para ti. Y cuando descubres qué es lo que quieres, cuando descubres cuál es tu objetivo, cuando uno primero generalmente empieza huyendo de las cosas, es como que no quiero sentirme mal, no quiero sentirme mal porque me siento sola, no quiero sentirme mal porque me siento triste, no quiero sentirme mal porque me siento muchas veces abandonada por los demás, no me quiero sentir mal porque... Cuando dejas de huir de ahí y dices, ok, de lo que yo quiero es tener conexiones reales con las personas, es tener amistades verdaderas, es todo esto, empiezas a poder desde el amor exponerte a estas diferentes cosas que cambian completamente la persona que eres y cambian completamente tu realidad, porque además esa fortaleza y ese carácter que estás formando en el momento en que te expones a las cosas que no quieres exponerte y que son todo lo contrario a lo que tú harías, estás formando, y ese mismo carácter que estás formando ahí, lo estás formando para el resto de las cosas. No se trata de que entonces estoy haciendo una sola cosa y solamente para esta cosa es que formo carácter. No, en el momento en el que yo formé carácter para hablar con la gente, para ponerme vulnerable, para hablarle a una cámara, cuando yo formé ese carácter también me sirvió para viajar, por ejemplo, a otro país, a vivir. Si yo no me hubiera expuesto a hablar con personas desconocidas, jamás habría tenido el carácter. Si yo no hubiera ido todos los días al gimnasio durante tantos meses seguidos, y lo sigo haciendo porque eso sigue formando carácter, ¿no? Pero si no lo hubiera hecho, no estaría en un país desconocido. Uno tiene que formar el carácter con las herramientas que tiene hoy, en su contexto, lo que te está costando hoy, eso, todos tenemos un desafío en este momento, absolutamente todos estamos pasando por un desafío porque de eso se trata la vida. Y cuando entiendes que el desafío por el que estás pasando ahora lo que hace es formar el carácter para lo bueno que viene después, para que entonces en esa otra situación maravillosa tengas otro reto para superar y para hacer más carácter, para hacerte mejor persona, es cuando entiendes que la vida se trata de eso, de los desafíos que vas teniendo para crecer. Y puedes empezar a disfrutar todo muchísimo más. Pero tienes que empezar a entender de qué se trata ese ciclo de crecimiento y de aprendizaje para empezar a disfrutar el camino. No sufrirlo tanto, no quejarte tanto, no culpabilizar a todo el mundo, no victimizarte tanto y entender que de eso se trata el camino y que todos, absolutamente todos, estamos en el mismo camino. Nadie lo tiene más fácil que otro. Tenemos diferentes retos porque somos diferentes personas. Por eso es ridículo empezarse a comparar con todo el mundo, porque en la comparación absolutamente siempre vas a perder. El trabajo de uno es estarse encargando de estar lo suficientemente atenta a lo que me está queriendo enseñar cada situación en cada momento. Que esto me quiere enseñar esto, esto me quiere enseñar esto. Desarrollo la habilidad. Yo no quiero que la situación, problema, disminuya. Yo no quiero, por ejemplo, en ese momento, lo que mi mente deseaba es que yo ya no tuviera que exponerme a hablar con gente, por ejemplo. Entonces lo que yo quería es que la dificultad disminuyera, que hubieran menos personas para hablar, que yo me viera menos expuesta a eso. Pero si mi nivel de dificultad es este, mi habilidad seguiría siendo esta. En el momento en que la dificultad aumenta, por consecuencia, por supervivencia, mi habilidad y mi carácter tiene que elevarse también. Y en el momento en el que se le va por encima de eso, ya no es un problema. Ahora no es un problema que alguien venga y me hable. Ahora ya no es un problema poder interactuar con una persona desconocida. Ahora no es un problema grabar un video. Eso es lo que forma las situaciones difíciles. Ese es el carácter que forma y eso es lo valioso. Que yo cada vez voy creciendo ese carácter y creciendo ese carácter y cada vez puedo tener y puedo mantener en el tiempo la sensación de bienestar. Eso es lo mágico de yo dejar de depender tanto de las situaciones y de las circunstancias y cada vez más que ese carácter sea el que a mí me determine mi bienestar. Es la única cosa de la que puedes tener certeza en la vida. No puedes tener certeza de lo que va a pasar, de ay, hubiera hecho esto diferente, y la incertidumbre del futuro. No se puede saber absolutamente nada de eso. Lo único que se puede saber es la certeza de que eres suficiente, de que puedes hacerlo, de que confías en ti, de que ya lo has hecho antes y no tienes ninguna razón para dudar de que ahora podrías hacerlo de nuevo. Ese es el verdadero punto. Así es como pasas de punto A a punto B en la vida, exponiéndote a esas situaciones, dejándote de contar la historia de tu pasado y empezando a crear a través de lo que quieres. Ese es el resumen de este video. Es que ese es el resumen. Mira, quieres pasar del punto en el que estás ahora a un punto mejor de tu vida. Define cuál es ese punto mejor de tu vida, qué es esa habilidad, qué es ese reto que tienes ahora que quisieras que fuera de otra manera, cuál es la manera ideal. Tú conviértete en la persona
que reaccionaría y que estaría en la situación de manera ideal. En mi caso era idealmente, yo quiero interactuar bien con la gente, yo quiero sentirme acompañada, crear vínculos reales con las personas. Ese era mi objetivo. Entonces me expuse a situaciones una y otra vez con la intención correcta, desde el amor, diciendo, no tiene que salir perfecto, tengo que hacerlo el 100% de lo que pueda en este momento. Y me expongo y me expongo y me expongo, dejando de contarme la historia de que soy una persona que no puede, soy una persona tímida, no, dejo de contarme ese speech y empiezo a recolectar pruebas de que soy una persona capaz, de que sí puedo hacerlo. Empiezo a cambiar la narrativa interna, empiezo a cambiar esa narrativa y de repente tengo pruebas de esa narrativa. Primero hay que creer y después hay que ver. Tiene que ser una cosa que, mira, yo también te voy a explicar. Mira, yo en un momento, mientras yo estaba cambiando esa narrativa, yo todavía no tenía pruebas suficientes de que yo podía hablar con la gente, porque todavía me costaba un montón, todavía no quería, todavía mi mente me decía, no lo hagas. Entonces yo tuve que forzar a mi mente a creer que sí podía. Yo lo que tuve que hacer fue repetirme algo de lo que no tenía pruebas. Yo dije, yo soy capaz, yo soy una persona que puede, pero en la repetición está la clave del éxito. En todo lo que sea que tú quieras conseguir, en absolutamente todo, la repetición es la clave del éxito. Y no siempre tienes que ver. De hecho, te diría, siempre lo que a mí me ha funcionado es creer antes de ver. Y yo empecé con ese discurso y empecé a recolectar pruebas de ese discurso, de que sí podía, de que era capaz de tal, y empezaron a cambiar las cosas. De repente estaba en otro punto de mi vida y ahora soy capaz de soltarme completamente, de no depender de circunstancias, y cada vez más y mejor. Ese es el lema de mi vida, cada vez más y cada vez mejor. Ese es lo único que necesitas saber, porque cada vez van a haber diferentes situaciones y diferentes retos, y es maravilloso porque eso hace que cada vez seas una mejor persona, que cada vez dependas menos de lo externo, que cada vez más te valides a ti misma, que cada vez más formes más carácter. Entonces es perfecto, es maravilloso tu vida tal cual es, como es maravillosa la mía tal cual es. El equilibrio está en esa gratitud de las cosas tal cual son y la inconformidad con no estar creciendo todo el tiempo. Ese es el equilibrio. Por eso ya, para otro video, quería hablar acerca de cómo uno tiene que empezar a dejar de contarse esa historia, esa narrativa, y empieza intencionalmente. No va a pasar mágicamente, nadie va a venir del cielo, no existe magia, no existe nada, no. Lo que existe es que tú en un momento decidas qué es lo que quieres de la vida y empiezas a tomar acción. Empiezas a dar pasos hacia ahí, poniéndote incómoda y creyendo antes de ver. Y paso a paso vas a darte cuenta cómo eso se va a transformar en una realidad y va a hacer que pases de ese punto A ese punto B muchísimo más rápido de lo que tú creerías y de manera muchísimo más intensa. Hay un montón de cosas dentro de ti, como las hay dentro de mí, que están hechas para que las riegues y las riegues y las riegues, y de repente crecen cosas que no tenías ni idea de que estaban ahí, pero que si lo deseas, está ahí por algo. Si tú tienes un deseo, está ahí puesto porque eres capaz. Simplemente tienes que poner tu atención y tu foco en donde en realidad debes ponerlo para que crezca esa semilla, esa ventaja tan maravillosa. Y nada, quería compartir eso porque también es muy bello uno darse cuenta de cómo te está dominando tu ego, de cuando muchas veces te estás contando la misma historia, aunque no te esté funcionando, y creas como una cárcel para ti misma. Pero cuando eres capaz de trazarte un camino hacia un objetivo concreto y te expones a esa incomodidad, definitivamente es el camino para lograr las cosas que quieres lograr en cualquier aspecto de la vida, no controlando la situación, sino controlándote a ti mismo, conociéndote, amándote y controlando lo que eres. Y nada, eso es lo que quería compartir. Estoy por aquí, ahorita estaba un poquito nublado, pero ya parece que salió otra vez el sol. Es la primera vez que grabo un video sin lentes. Tengo mis lentes de contacto, estoy súper contenta por eso. Es la primera vez, de las primeras veces que puedo ver mi cara sin lentes, con el cabello recogido. O sea, increíble, es increíble la percepción de uno mismo cambia con un montón de cosas, interna, externamente. Cuando yo bajé de peso también, la percepción mía completamente cambió. Somos seres completamente complejos, pero completamente como de una sola pieza, como que somos en una cosa, somos en absolutamente todas las cosas. Entonces cuando te conoces en realidad
te conoces, cuando te empiezas a conocer ya sabes quién eres, porque como haces una cosa, haces todas las cosas. Entonces es muy bonito porque eso te permite avanzar muchísimo más rápido y es un camino muchísimo más directo a simplemente tener metas pequeñitas. Metas pequeñitas y no, cuando uno trabaja en una misma, cuando te enfocas en ser mejor todo el tiempo, los resultados son exponenciales en absolutamente todas las áreas de la vida, porque como te digo, esa exposición que yo tuve con el ejemplo de las personas es lo que a mí me llevó a bajar de peso, a vivir ahora en Cancún, a vivir de mi sueño, a un montón de relaciones que he tenido ahora con personas completamente abundantes y maravillosas y amorosas. Es increíble porque se afectan positivamente también todas las áreas de tu vida, porque somos un solo ser completo y complejo y maravilloso. Entonces, nada, estoy muy emocionada por eso, pero te quería compartir eso. Voy a dejarlo por aquí y te voy a dejar por ahí abajito mi Instagram. Por ahí cuelgo cosas absolutamente todos los días que voy aprendiendo, que voy leyendo y lo comparto por ahí porque básicamente es mi propósito compartirlo. Y nada, ese es todo lo que te quería compartir por ahí. Hoy te iba a decir también que por Instagram siempre me puedes escribir, por Instagram o por TikTok. Igual me parece que por aquí dejo ese el Instagram sobre todo, pero es el mismo en TikTok si me quieres buscar, ya me acordé. Entonces por ahí comparto siempre, por ahí me puedes escribir cualquier cosa que necesites. Yo ayudo con mi coaching, ayudo de pago, pero también gratuitamente por la misma razón. Es mi propósito, es lo que a mí me da energía, es lo que me da vida. Entonces por ahí me puedes escribir y siempre voy a estar súper pendiente y súper atenta. Y nada, a ver si lo dejo por ahí. Chao, muchas gracias por mirar. Abrazo.